Bienvenidos a Escucharte Cura. Soy la doctora Marta Tercero, oncóloga, y hoy vamos a hablar de un tema clave para la salud de la mujer, pero que muchas veces postergamos, ya sea por miedo, por falta de conocimiento, y es la detección temprana del cáncer cervicuterino. Una prueba sencilla puede salvar tu vida, pero ¿por qué seguimos llegando tarde al diagnóstico? ¿Qué tanto realmente sabemos sobre el Papá Nicolau? ¿Qué tantos mitos hay sobre el Papá Nicolau que nos impide realizárnoslo? Y la de tipificación del virus del papiloma humano. Sabemos qué es el virus del papiloma humano, sabemos cómo podemos contagiarnos del virus del papiloma humano. Todas estas preguntas las vamos a resolver el día de hoy con la doctora Carmen Hernández. Ella es ginecóloga obstetra, especialista en la salud femenina. Doctora, bienvenida a otro episodio de Escucharte Cura. Buenas tardes, doctora Tercero, mucho gusto. Ok, bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Por qué es importante y por qué insistimos tanto en la detección temprana? No solamente del cáncer cervicuterino, sino del cáncer en general, pero el tema que estamos hablando hoy, que es el cáncer cervicuterino, ¿por qué es importante? Bueno, su pregunta es muy fundamental, dado que el cáncer cervicuterino es una enfermedad totalmente prevenible, pero con una alta mortalidad. Por eso nosotros les indicamos a las mujeres realizar su chequeo ginecológico en tiempo y forma, y así empoderarnos nosotras como mujeres. Exacto, ¿verdad? ¿Y cada cuánto tenemos que hacernos el Papá Nicolau las mujeres? Bueno, una vez que iniciamos la vida sexual, o bien cada 3 años, o esto va a variar de acuerdo al escenario individualizado de cada paciente. Sí, claro, ¿verdad? Ok, comenzaste vida sexual activa, tienes que realizarte tu primer Papá Nicolau. La temporalidad de la prueba va a depender del resultado de la prueba en ese momento, de qué es lo que te diga tu ginecólogo. Generalmente, si tenemos un Papá Nicolau, nuestro primer Papá Nicolau normal, ¿cada cuánto tendríamos que hacernos el próximo Papá Nicolau? Entonces, esto va a ser anual, ¿verdad? Siempre y cuando, si por ejemplo sale el Papá Nicolau normal, pero a la clínica vemos algún tipo de lesión y es criterio del médico realizarlo cada 6 meses, cada 6 meses lo vamos a realizar. También, doctora, hay que tener en cuenta en las pacientes inmunodeprimidas, que son las pacientes con VIH. Esas pacientes se deberán realizar su Papá Nicolau de manera anual, su tamizaje deberá de ser anual. Ok. Y ¿por qué es importante hacer Papá Nicolau? Porque podemos detectar lesiones, que hoy lo mencionaba, lesiones premalignas que no necesariamente son cáncer y que son lesiones que son tratables y que te pueden, si vos las tratás, no llegan a convertirse en cáncer. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que podemos prevenir el cáncer cervicuterino desde las lesiones premalignas, ¿verdad? ¿Por qué muchas mujeres no se realizan el PAP? Si es un examen que que está accesible para todas y que se difunde mucho la información sobre la realización del mismo, pero ¿por qué no lo hacemos? Bueno, antes de contestarle esa pregunta, quería explicarle, doctora, la importancia del Papá Nicolau y qué detecta el Papá Nicolau, que son los cambios en las células del cuello uterino, que como usted decía, pues esto nos va a poder identificar lesiones precancerosas o cáncer, ¿verdad? Bien, entonces hay que tomar en cuenta, y esto también puede conllevarnos a realizar tratamientos menos invasivos con la realización del PAP. Exactamente, no es lo mismo tratar una lesión premaligna, una lesión precancerosa, que tratar un cáncer. Los tratamientos, o sea, no quiero decir agresivos, ¿verdad? Claro. Pero también voy a decir la eficacia del tratamiento es más eficaz un tratamiento de una lesión premaligna que la eficacia de tratar un cáncer con una enfermedad avanzada, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de, ok, me hice mi Papá Nicolau, el médico dice que está normal, bien, el médico dice que tengo una lesión premaligna, esa lesión premaligna tiene un tratamiento con unas altas posibilidades de curación en ese momento que va a permitir que no desarrollemos el cáncer, ¿verdad? Que ya cuando tenemos el cáncer, pues los tratamientos son tratamientos que, dependiendo de la etapa clínica del diagnóstico de la paciente, van a tener una menor eficacia y van a ser procedimientos más invasivos. Claro, el tratamiento va a cambiar drásticamente. Ahora bien, con la pregunta que me realizaba, muchas mujeres no se realizan el Papá Nicolau, ya sea por miedo, ya sea por carga laboral, familiar, por la misma cultura, por miedo también de asistir a una consulta ginecológica,
por falta de tiempo, pues por los mitos que hay actualmente. Y yo creo que algo también que es importante, no nos hacemos el panicolado porque pensamos que estamos bien. Entonces, no tengo ningún síntoma, o sea, debo estar bien. Entonces, me lo hice el año pasado, no me lo voy a hacer este año, y el año siguiente se te olvida, y así vas postergando y postergando y postergando realizar un Papá Nicolau, que es un examen que está accesible para todas, ¿verdad? De que hay un mito en el que duele, en el que después de que me lo hice quedé sangrando, en el que fue la peor experiencia de mi vida, el mito de que soy mujer y me lo va a realizar un ginecólogo. Entonces yo creo que le ponemos muchos tabúes a realizarnos el Papá Nicolau, o sea, pero realmente duele, realmente todas las mujeres que se lo realizan van a quedar con un sangrado. Claro, y también tenemos miedo al diagnóstico. Miedo al diagnóstico. Hay muchas mujeres que tenemos miedo al diagnóstico para realizarse el Papá Nicolau. ¿Pero el Papá Nicolau duele? No, no duele, doctora, no duele. Lo que es incómodo. Ahora bien, si la paciente tiene una inflamación, sí va a ocasionar un poco de dolor. Si andamos con infección, también va a causar dolor. Pero el dolor, claro, el dolor y el sangrado o la molestia no va a ser por el procedimiento del Papá Nicolau, sino va a ser porque ya tenemos una enfermedad predisponente, ¿no? Andamos inflamado el cuello, andamos una infección, y obviamente esto es lo que nos va a generar el dolor o el sangrado, no el Papá Nicolau. No, la prueba del Papá Nicolau no hay dolor. Lo que sentimos es un poco de molestia, depresión, pero dolor no tiene que haber. Ok, de hecho, o sea, si te dolió es porque probablemente tenía alguna infección, ¿verdad? O alguna inflamación que lo tendrías que ver detalladamente con tu médico, y tu médico te va a orientar cuál es el tratamiento que tienes que recibir. Otra cosa también que es importante que tocaste, y esto nos pasa con todos los tipos de cáncer, los pacientes tienen miedo del diagnóstico, pero tenemos que dejarle claro a los pacientes de que el miedo no nos puede paralizar. Porque si yo ya tengo sangrado, si yo tengo dolor al momento de tener mis relaciones sexuales, si este sangrado es fuera de mis periodos menstruales, tengo que ir al médico. O sea, mi cuerpo me está diciendo algo está sucediendo, algo hay aquí, y el retrasar el diagnóstico no va a hacer, si tienes un cáncer, no va a hacer que el cáncer deje de crecer. El cáncer va a seguir creciendo y al final vas a tener un diagnóstico muy tardío que probablemente ya no te vamos a poder ofrecer un tratamiento para curarte del cáncer. Entonces, el miedo al diagnóstico no te puede paralizar. Y eso es una de las cosas que tratamos nosotros de transmitirle a nuestras pacientes, ¿verdad? Nosotras como mujeres también, o sea, es cierto, vamos a hacernos un examen, ¿verdad? O sea, hasta dependiendo de la persona, pero bueno, te intimida, te da miedo hacerte hasta un examen de sangre, ¿verdad? Porque es que me he sentido un poco decaída, creo que tengo anemia, me voy a hacer una biometría, pero cuando ya tengas el resultado de la biometría, esto te genera un poco de estrés, como salió mi resultado, ¿verdad? En mayor o menor medida, ¿verdad? Ahora, irme a hacer un Papá Nicolau porque tengo sangrado fuera de mis periodos menstruales, porque tengo dolores durante la menstruación, porque tengo secreciones, entonces yo ya voy pensando en el que puedo tener un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Y esto me genera mayor temor, ¿verdad? Ansiedad también. Ansiedad. Y esta ansiedad muchas veces lo que hace es de que no quiero acudir y mejor no voy. Pero tenemos que dejarle claro a nuestros pacientes de que es algo normal, o sea, es algo que todas las mujeres, o sea, pasamos en algún momento, pero el beneficio, o sea, de realizar nuestro Papá Nicolau, nuestro chequeo ginecológico anual, es muy grande. O sea, nos ayuda a detectar lesiones precancerosas, o sea, digo precancerosas para que nuestras pacientes nos puedan entender un poco, pero nosotros le llamamos lesiones premalignas, ¿verdad? Donde todavía no tenemos un diagnóstico de cáncer, donde los tratamientos son más efectivos, son tratamientos menos invasivos y son tratamientos para curarlas y evitar que desarrollemos este cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre el Papá Nicolau y la tipificación del virus del papiloma humano? ¿Para qué sirve cada una? Porque nosotros como médicos lo sabemos, pero si nosotros tuviéramos que ir sin ser médicos a una consulta con el ginecólogo, nosotros decimos, necesito una, necesito la otra, necesito las dos. A ver, ¿cuál es la adecuada? Ajá. Bueno, el Papá Nicolau en sí, su función es evidenciar los cambios en las células del cuello uterino. Y la prueba del BPH es no más pues que una prueba molecular que nos identifica si está el virus. O sea, ¿qué nos va a decir si hay virus de alto o de bajo riesgo, verdad?
Entonces, esto nos va a identificar siempre y cuando ya la paciente tenga el virus del papiloma humano, ¿verdad? Porque también, doctora, hay que mencionar que si nos sale una prueba de VPH positiva y el Papa Nicolau está negativo, hay pacientes que dicen, no, yo tengo el virus del papiloma humano. Y no es así. No, hay que volver a realizarse el chequeo ginecológico. Ok, pero qué, hemos hablado del virus del papiloma humano, pero ¿qué es el virus del papiloma humano? ¿Y por qué es tan importante? O sea, y está muy relacionado con el cáncer de cervix. Ok, el virus del papiloma humano no es más que una enfermedad de transmisión sexual, se transmite a través de piel, mucosas y vida sexual activa, ¿verdad? Y secreciones. Secreciones, anal, bucal y genital. Actualmente se dice que un porcentaje alto, un 95% de la población en algún momento de su vida va a tener contacto con el virus del papiloma humano. Puede ser que sea asintomático, ¿verdad? Todo su momento y no tenga ningún tipo de lesión. Pero a veces sí evidenciamos la lesión. ¿Y qué lesiones podemos encontrar? No necesariamente que sean cáncer, pero sí podemos encontrar en pacientes que han estado, en personas que han estado expuestas al virus. Claro, verrugas que pueden ser visibles por nosotras, ¿verdad? Verrugas genitales, ya sea también verrugas en boca. A veces, doctora, cuando hay lesiones en cuellito no las evidenciamos. Por eso es que dicen las mujeres, no, yo estoy bien, a mí no me ha dado ninguna enfermedad, nada. Pero cuando ya hacemos el Papa Nicolau, ahí vemos las lesiones, vemos estas verrugas, ¿verdad? Ok, entonces, y el virus del papiloma humano se relaciona al cáncer cervicuterino porque está relacionado es responsable de más del 90% de todos los casos de cáncer cervicuterino. Ya, entonces tenemos que tener casi siempre, es una condición de que para las pacientes con cáncer cervicuterino tuvieron una infección crónica del virus del papiloma humano. Entonces, ¿y esto por qué pasó? ¿Por qué llegó esta infección crónica a desarrollar cáncer? Porque nunca acudimos a un chequeo ginecológico, nunca nos hicimos un Papa Nicolau, nunca detectamos las lesiones que se presentan antes del cáncer, no las detectamos, no las tratamos y esta infección crónica me conllevó a desarrollar un cáncer cervicuterino, ¿verdad? No es como que ya me infecté hoy o ya estuve expuesta hoy al virus del papiloma humano y ya en 2-3 meses voy a tener cáncer. Así es. ¿Verdad? Esto no sucede así, es una infección crónica del virus del papiloma humano. El tiempo, ¿verdad? Generalmente es una infección, es un tiempo largo, pero esto va a depender mucho del tipo porque tenemos muchos serotipos, ¿verdad? Del virus del papiloma humano. No todos, como vos decías, hay unos de bajo riesgo, hay unos de alto riesgo. Entonces va a estar en dependencia de qué tipo de virus es el que la mujer estuvo expuesta. Y también va a depender de las condiciones propias de las pacientes, porque también hay factores que yo puedo tener una infección crónica del papiloma humano y puede ser que nunca desarrolle cáncer cervicuterino y porque la otra mujer sí. ¿Por qué? Porque también depende de factores propios de la mujer. Doctora, ¿cuáles son los virus del papiloma humano, los serotipos de alto riesgo? Los más frecuentes, para no irnos a hablar de todo, es el 16 y el 18, los de alto riesgo. Pero los de bajo riesgo y los que causan verrugas son el 6 y el 11. Doctora, fíjese que, me disculpa, pero le quería comentar el caso de una paciente. Yo tuve una paciente reciente que tuvo una lesión de bajo riesgo. La paciente se trató pues con un ginecólogo externo y el manejo pues le dio un manejo conservador. Ella pues dejó de ir al ginecólogo durante 3 años y cuando ella vuelve, ella me cuenta pues que no siguió su seguimiento. Sí, no se dio pues el seguimiento. Ella vuelve y era una lesión ya de alto grado. Entonces, esta es la importancia, ¿verdad?, de acudir a tu seguimiento y a tus controles. Claro. ¿Verdad? Nosotros podemos pensar que estamos bien, ¿verdad?, pero necesitamos la valoración del especialista, en este caso del ginecólogo, para que me indique qué es lo que tengo que hacer. Si tengo que recibir un tratamiento, cuál es el tratamiento, cada cuándo me tengo que hacer mis revisiones. Por eso es importante y por eso no podemos decir la periodicidad de Papa Nicolau, porque esto está en dependencia del resultado y de los hallazgos clínicos que haya tenido la mujer en la primera consulta con el ginecólogo, ¿verdad? Dependiendo del resultado. Y tomar en cuenta también los factores de riesgo, como el tabaquismo, doctora. Fumar
Fumar, las coinfecciones, cuando tenemos una enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedades de transmisión sexual, todo eso va a enlentecer pues el tratamiento del virus, pues. O sea, más bien para que lo puedan entender un poco, Claro. o sea, el tabaco como factor de riesgo evitable, o sea, que yo como mujer puedo evitar el consumo de tabaco. Así es. O sea, si yo consumo tabaco y tengo una infección crónica o una infección que se va a hacer crónica del papiloma humano, esto me confiere estos dos factores, tabaco y exposición al virus del papiloma humano, eleva aún más la posibilidad de que yo vaya a desarrollar un cáncer de cervix. Y son dos cosas meramente prevenibles: no fumar y hacerme mi Papá Nicolau para la detección del virus en caso de tenerlo y recibir el tratamiento, y esto va a impedir de que yo desarrolle el cáncer de cervix. Entonces, estamos diciendo de que por eso decimos que es un cáncer muy prevenible. Es totalmente accesible realizarse el chequeo ginecológico, doctor. Ok. La prevención debería ser un acto de amor propio. Yo creo que también lo que pasa es que las mujeres vivimos pendientes de todo, ¿no? Vivimos pendientes si estamos casadas, de la casa, si ya tenemos hijos, de los hijos, si trabajamos, del trabajo, o sea, de la familia. Estamos pendientes de todo el mundo, pero no estamos pendientes de nosotras, ¿verdad? Entonces yo pienso que muchas de las veces las mujeres olvidan hacerse Papá Nicolau porque están más pendientes de otras cosas. Pero tenemos que decir de que si yo no estoy bien como mujer, yo no puedo cuidar a los demás. Entonces, la prevención es un acto de amor propio, y el amor hacia los demás empieza con quererme yo misma, ¿me entendés? Entonces, ¿qué señales o síntomas deberían dar una mujer en un dado caso que haya olvidado hacerse su chequeo a acudir inmediatamente al médico? El dolor pélvico persistente, los sangrados transvaginales, el flujo vaginal maloliente, o sea, que no tenga el olor, o sea, mal olor. Todo eso son signos que nos orientan a acudir al ginecólogo. Sí, la otra yo estaba leyendo de que aproximadamente 7, 8 pacientes de 10 con diagnósticos de cáncer cervicuterino, estas mujeres tenían aproximadamente 3 años de no realizarse un Papá Nicolau o de nunca haberse realizado un Papá Nicolau. Entonces, aquí lo que nos dice es de que la mayoría de las pacientes con diagnóstico de cáncer cervicuterino nunca se han realizado un Papá Nicolau. Una prueba que es accesible, una prueba que ya dijimos de que no te va a provocar dolor, ¿verdad? Una prueba de que está al alcance de todas, ¿verdad? Y que todas deberíamos de realizarnos. Así como nos ponemos metas, ¿verdad? Estamos empezando el año, así como nos ponemos metas de que voy a ir al gimnasio, de que voy a comer mejor, de que voy a emprender, de que voy a planificar un viaje. O sea, yo creo que también deberíamos de poner en nuestra agenda, o sea, recordar de que tenemos que hacer nuestro chequeo ginecológico, ¿verdad? Ahí, y acudir. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, o sea, te lo puedo decir de que muchos de los pacientes, cuando les da un diagnóstico de cáncer cervicuterino, te preguntan desde cuándo. O sea, cómo no me di cuenta. Hay como mucha culpa. ¿Por qué? Porque uno sabe que tiene mucho tiempo de no realizarse un Papá Nicolau, ¿verdad? Y entonces ahí comienzas a ver información y te das cuenta de que es un cáncer que se pudo prevenir. Pero no lleguemos a eso. Hagámonos el Papá Nicolau, nuestro chequeo ginecológico, según como nos lo indique nuestro ginecólogo. Acudamos, ¿verdad?, a la consulta y recibamos el tratamiento que necesitemos y hagámonos nuestro seguimiento, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje final, clave, para las mujeres que están postergando su chequeo ginecológico? Que la consulta dura minutos y esto nos va a generar, o sea, la prevención nos va a generar años de vida, ¿ya? Y como dice mi mamá, que no dejemos las cosas para mañana. Todo lo que podemos hacer hoy, lo hagamos. Exactamente, y más cuando estamos hablando de tu salud, lo más importante, ¿ya? Hay cosas que podemos postergar, sí, pero hay cosas que no podemos postergar. Y una de ellas es nuestro chequeo ginecológico como mujeres. Ya, el amor hacia nosotras y el amor hacia los demás comienza con cuidarnos nosotros mismos. Hoy aprendimos que la detección temprana puede salvar vidas. También brinda tranquilidad, opciones de tratamiento y esperanza. El Papá Nicolau y la tipificación del virus del papiloma humano son herramientas que son accesibles, sencillas y fundamentales para el cuidado de nuestra salud
como mujeres, ¿verdad? Gracias a la doctora Carmen Hernández Claro por que compartir sí. su conocimiento y recordarnos que la prevención es una forma de amor propio. Gracias por escuchar este episodio de Escucharte Cura. Recuerda seguirnos en Spotify y en YouTube para más información que informan, acompañan y dan esperanza. Hasta la próxima.